El comunismo es una de las palabras más cargadas del siglo XX y XXI. Para algunos representa tiranía y pobreza, para otros una utopía de justicia y equidad. Pero más allá de los prejuicios, el comunismo es una idea que nace de la necesidad de enfrentar la injusticia. Y aunque ha sido distorsionado por regímenes autoritarios y estigmatizado por el capitalismo, su esencia sigue viva en cada lucha contra la opresión. El marxismo es una teoría crítica del sistema capitalista, desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, que analiza la historia como una lucha de clases. El comunismo, según esta teoría, es la etapa final de la evolución social, una sociedad sin clases, sin propiedad privada y sin Estado, donde el trabajo y los recursos se distribuyen equitativamente. El comunismo no es asistencialismo, ni vagancia institucionalizada. Tampoco es sinónimo de dictadura, represión o pobreza. No propone que todos vivan igual sin esfuerzo, sino que nadie viva en la miseria por culpa de la desigualdad estructural. El comunismo no es una religión ni una ideología cerrada. Es una crítica radical al sistema que explota al ser humano. Muchos países que se autodenominaron comunistas, como la Unión Soviética, China, Cuba o Corea del Norte, no alcanzaron el comunismo real. Lo que aplicaron fueron versiones autoritarias del marxismo-leninismo, donde el Estado se fortaleció en lugar de extinguirse, y el partido único reemplazó al pueblo. En la práctica reprodujeron jerarquías, privilegios y represión, traicionando el ideal comunista. Karl Marx fue un filósofo, economista y revolucionario alemán nacido en 1818. Dedicó su vida a estudiar las estructuras del poder económico y a denunciar la explotación al trabajador. Vivió en la pobreza, escribió obras como El Capital y El Manifiesto Comunista, y murió en 1883 sin ver realizada su visión. Su legado sigue siendo uno de los más influyentes en la historia del pensamiento moderno. Sus críticos, especialmente conservadores, lo acusan de no haber trabajado, de vivir como burgués, de ser arrogante y de escribir desde la comodidad. También se le señalan comentarios antisemitas y conflictos personales. Pero estas críticas, aunque algunas válidas, no invalidan su profundidad de análisis ni la vigencia de su denuncia contra la injusticia estructural. Los regímenes que se proclamaron comunistas fallaron miserablemente en alcanzar el comunismo real. En lugar de construir sociedades igualitarias, crearon estados autoritarios, economías estancadas y nuevas élites. El comunismo fue usado como bandera, pero la práctica contradijo esta teoría. Por eso, se podría considerar que jamás ha existido un país verdaderamente comunista. El comunismo busca la emancipación humana, la eliminación de la explotación y una sociedad donde el trabajo sea libre, creativo y colectivo. No se trata de imponer uniformidad, sino de librar al ser humano de las cadenas del capital y del estado coercitivo. Es una utopía ética, no una receta política. Cada vez que un régimen comunista fracasa, el capitalismo aprovecha para reforzar su narrativa. El comunismo no funciona. Pero lo que se oculta es que el capitalismo también ha generado pobreza, desigualdad, guerras y destrucción ambiental, solo que lo ha hecho con mejor marketing. El fracaso ajeno se convierte en excusa para no cambiar nada. El comunismo ha sido caricaturizado como enemigo de la libertad, del progreso y de la religión. Se le asocia con dictaduras, miseria y violencia. Pero esta estigmatización sirve para proteger los intereses del sistema dominante, que teme cualquier idea que cuestione su legitimidad. Se dice que el capitalismo es natural, que la competencia mejora todo, que la meritocracia es justa. Pero estos son pretextos para justificar la desigualdad, el abuso laboral, la acumulación obscena de riqueza y la destrucción del planeta. El sistema se defiende con mitos, no con ética. Actualmente, el debate se ha reducido a una pelea de etiquetas, comunistas contra capitalistas, como si fueran equipos de fútbol. Pero la lucha real no es ideológica, sino ética. Así que deberías preguntarte,
¿Defiendes la dignidad humana o el privilegio? ¿Te importa el bien común o el beneficio individual? Las etiquetas distraen del fondo. Muchos conservadores dicen seguir a Jesús, pero ignoran que Él cuestionó el poder, defendió a los pobres y denunció la hipocresía religiosa. Jesús volcó las mesas de los mercaderes del templo, habló contra los ricos y enseñó que el liderazgo es servicio. Convertirlo en símbolo de orden y obediencia es traicionar su mensaje. Aunque el comunismo suele agruparse dentro de la izquierda, no todas las corrientes de la supuesta izquierda comparten sus objetivos radicales. Hay diferencias importantes en filosofía, estrategia y visión del cambio social en el comunismo, socialismo, progresismo, humanismo y anarquismo. Algunas tienen más semejanza, pero es gradual. Incluso algunas contemplan alianzas con sectores capitalistas. El comunismo ideal parece una utopía, una sociedad sin Estado, sin clases, sin dominación. Pero tal vez no es imposible, sino que la humanidad aún no está madura para sostenerla. Falta conciencia colectiva, educación ética y voluntad de renunciar al egoísmo. No es que el comunismo sea irreal, es que aún no estamos listos. Desde Espartaco hasta los movimientos abolicionistas, desde los jefes originarios de tribus de todo el mundo hasta los movimientos campesinos y obreros, la lucha contra la injusticia es una constante humana. No necesita llamarse comunismo, basta con que haya abuso para que surja resistencia, y mientras exista injusticia, existirá quien la enfrente. Por ello, como conclusión, el comunismo no es el enemigo, la injusticia sí lo es, y aunque los regímenes que lo han invocado hayan fallado, la idea de una sociedad justa, libre y solidaria sigue viva. No se trata de imponer una ideología, sino de reconocer que el sufrimiento humano exige respuestas éticas, no excusas políticas. La lucha continúa y cada conciencia despierta es una chispa más en ese fuego que jamás se apagará. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Cuídate mucho y nos veremos hasta la próxima. Adiós.